Bienvenidas y bienvenidos a su informativo Área de la Salud, el programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina. El programa dedicado a compartir con ustedes conocimiento, experiencias y mucho de lo que debemos saber para la prevención de las enfermedades, su tratamiento y el bienestar. Como ustedes lo recuerdan, desde la semana anterior y 2 programas anteriores estamos trabajando la diabetes mellitus, a propósito que la Organización Mundial de la Salud tomó el año 2016 como el año de la diabetes y se va a celebrar el Día Mundial de la Salud dedicado especialmente a la diabetes mellitus, una enfermedad que, como ustedes saben, afecta 10 veces más personas en el mundo que el SIDA. Hoy tenemos un invitado muy especial por cuenta de nuestro programa de radiología. Se trata del doctor Carlos Triana Rodríguez. El doctor Triana es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en radiología de la Universidad de Navarra en España y actualmente labora con el Hospital Kennedy Occidente. Le damos la bienvenida al doctor, muchas gracias. Mil gracias, muchas gracias por estar con ustedes. Estoy muy ilusionado de poderles ilustrar nuestra experiencia en el paciente con enfermedad diabética. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por su presencia y de eso se trata. Estamos buscando tener muchos puntos de vista, como le comentaba antes de iniciar nuestra grabación, que tenemos enfoques hasta desde las terapias alternativas, porque esta es una enfermedad que afecta a mucha gente y que muchos desconocemos sobre ella. Entonces arranquemos por esa pregunta, doctor. ¿Qué es la diabetes mellitus? Bueno, la enfermedad de diabetes mellitus es una enfermedad multisistémica caracterizada por la insuficiencia de insulina en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 es la insuficiencia de insulina y es la más frecuente de los dos tipos de diabetes. Bueno, doctor, en cuanto a los especialistas que intervienen o que pueden tratar y manejar esta enfermedad, ¿es cierto que es únicamente el médico endocrinólogo o que otros profesionales pueden intervenir y favorecer al paciente? Como mencioné anteriormente, es una enfermedad multisistémica y actualmente interactuamos muchas especialidades médicas, fundamentalmente el endocrinólogo, el nutricionista hace parte fundamental en el evitar de que el desarrollo de esta enfermedad sea tan rápido, el cirujano vascular tratando de minimizar al máximo que toda la enfermedad vascular periférica se manifieste de manera rápida, dermatología, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que la diabetes mellitus es una de las principales causas de enfermedad o de muerte cardiovascular. Doctor, muchas gracias. Nos llamó mucho la atención y por eso queremos aprovechar su presencia. La diabetes mellitus tiene una consecuencia y casi que otra enfermedad asociada silenciosa, le comentaba yo antes de estar en cámaras, que es el prediabético, que muchas veces el paciente no lo identifica, sino ya, y usted me mencionaba que ya cuando está muy avanzado. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué es el prediabético para que todos sepamos? Bueno, el pie diabético es una manifestación ya avanzada de la enfermedad arterial en extremidades inferiores por la diabetes mellitus. Como usted bien sabe, y los que participan en este panel, hay que encontrar que la enfermedad de diabetes mellitus afecta fundamentalmente las arterias pequeñas y de mediano calibre. Vamos a ver o vamos a ilustrar un casito muy interesante para que la gente se entere de cómo es esta enfermedad. Fabuloso. Listo. Acá vemos en el televisor una enfermedad que está comenzando a ser muy avanzada. Resulta que las arterias no están llevando la cantidad de sangre apropiada al primer artejo de esta pierna y se manifiesta por una úlcera, una isquemia severa de esta extremidad. Hoy por hoy nosotros tenemos un arsenal para poder solucionar este tipo de enfermedades, como son las siguientes. En esta arteriografía con sustracción digital podemos ver cómo las arterias no están avanzando de forma adecuada sobre la zona plantar del pie. Es el caso que estábamos identificando con la imagen anterior. Entonces las arterias que las vemos acá de color negro no llegan de forma satisfactoria a nivel distal. Vemos cómo con unos catéteres especiales inflados sobre la región talar están llevando o dilatando el trayecto de la arteria para poder llevar un aporte mayor de sangre y de oxígeno. Y vemos cómo la arteria después en el control angiográfico tiene un calibre muy satisfactorio, mejorando muchísimo la sintomatología del paciente y llevando a unas curaciones tardías de muy buena calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una posibilidad
poco invasiva, sin requerir cirugía, en donde estamos dando unas curaciones muy importantes. Maravillosos estos avances, sobre todo porque en las investigaciones que hemos hecho de la evolución de la misma diabetes, comentábamos también que hace 100 años ni siquiera, justamente en 1916, el tratamiento para un paciente con diabetes mellitus era llevarlo al hospital, ponerle suero y esperar a que llegara el desenlace final, porque no había otra forma de tratarlo. Como nuestro anfitrión hoy es el programa de radiología, cuéntenos, doctor Triana, ¿qué papel tiene la radiología en esto? Las imágenes nos lo acaban de mostrar, pero amplíenos un poquito al respecto, por favor. Bueno, obviamente no solamente tenemos una participación en cuanto a el manejo endovascular, como lo vimos en la ilustración gráfica, sino también podemos ofrecerle, por medio de procedimientos mínimamente invasivos, llevar una aguja al sitio de dolor, porque estos pacientes pueden tener una neuropatía diabética, e instalar analgésicos con algún tipo de corticoide para disminuir y mejorar la calidad de vida en pacientes que tienen dolores isquémicos o dolores punzonantes, como es típico en la neuropatía diabética. Correcto, doctor. ¿Qué tan grave llega a ser esta patología, y ya hablando particularmente del pie diabético? ¿Qué tan grave puede ser o qué tan tardío es el diagnóstico normalmente? Y cuando sea el diagnóstico, ¿podemos revertir mucho de él o definitivamente ya se descubre tarde? Bueno, lamentablemente en Colombia tenemos que los pacientes de escasos recursos van o consultan a su médico, van a los hospitales públicos con una enfermedad muy avanzada. Cuando ya la enfermedad está muy avanzada, nosotros tenemos que ver, primero enseñarle a conocer su enfermedad, involucrar al núcleo social para que le colabore. Nosotros tememos como médicos que nos lleguen los pacientes con estos cuadros, porque a veces son cuadros irreversibles. Claro. Cuando ya la lesión se hace irreversible, lo primero que pasa es a la amputación. Si nosotros logramos reducir el nivel de amputación, es decir, tratar de que le amputen en la mínima cantidad de extremidad, es también un logro muy grande. Pero a veces llegan casos dramáticos en donde la amputación es total, y lo que implica eso en la condición social para el paciente y su núcleo familiar. Claro, la calidad de vida. ¿Y por qué se dará que lleguen en estadios tan tardíos de la enfermedad? ¿Será por cultura? ¿Será por deficiencias que también todos conocemos de nuestro sistema de salud? Bueno, esto es una enfermedad que a veces es muy silenciosa. Cuando el paciente no consulta de manera oportuna, pues se hacen las manifestaciones más graves. Sin embargo, si el paciente tiene una conciencia y se educa de lo importante que es tomar los medicamentos y asistir periódicamente a sus controles, tendremos que mejorar en mucho la calidad de vida de estos pacientes. Esto interactúa también muy importantemente el nutricionista, pero hay que reconocer que la persona que no tome en serio esta enfermedad está suponiendo una reducción de su calidad de vida en un 30 a un 40%. ¿Cómo podemos en ese efecto de generar cultura en los pacientes y en las personas que pueden estar en condición de un desarrollo inicial de la enfermedad, a decirles cuáles son los síntomas, cuáles son esas señales de alerta? En todos los programas y todos los especialistas que hemos traído buscamos eso, para precisamente generar esa cultura. Veía yo hace un poco un documental donde la sed, por ejemplo, es una señal de alerta, pero ¿cómo repetir y repetir para que al fin llegue el mensaje a toda la comunidad? Bueno, toda persona después de los 15 años que comiencen a manifestar o tener manifestaciones de sed con aumento en la frecuencia urinaria, lo primero que debemos alertar es al médico para que comencemos a hacer estudios de laboratorio que incluyan la glicemia como primer factor. Si el paciente comienza a tener unos niveles elevados de insulina, nosotros tenemos que interactuar de forma inmediata para que el paciente inicie con medicamentos y evitar evoluciones tardías de la enfermedad. Desde la radiología, ¿cómo son los procedimientos que existen? ¿Cómo se trata el pie diabético? Bueno, hoy por hoy tenemos un arsenal muy bonito de terapias endovasculares que nos permiten en muchos casos disminuir la enfermedad de forma prácticamente real. Usamos microcatéteres que van desde introducidos por la ingle hasta la parte más distal del pie,
determinando qué tipo de arterias son las que están ocluidas o disminuidas de tamaño, y de esta manera insuflar el balón en la enfermedad que esté afectada por la diabetes mellitus, y de esta manera permitir que haya una mejor perfusión o llegada de sangre a la parte más distal. Una pregunta que me surge desde nuestro entorno y la realidad colombiana. ¿Este tipo de procedimientos están contemplados en los planes de salud? Sí, afortunadamente ya hay, está reconocido en el POS. Lo que no se ha logrado avanzar en eso es que no todos los especialistas tienen esa capacidad de tratamiento endovascular. Se ha mejorado mucho en Colombia, desde luego, pero no muchos están capacitados para hacer este tipo de procedimientos. ¿Y esto a qué se debe? ¿A los costos, al acceso a la Por una parte, tecnología? pues todo el mundo, ciertas personas le tienen o tienen un temor a la radiación. Segundo, tú sabes que estos elementos son de altísimo costo. El suponer que una terapia de esto que puede valer entre 4 y 10 millones de pesos no sea un tratamiento útil para el paciente, pues supone un aumento del costo médico. Claro. Para eso se requieren especialistas que tengan un adiestramiento, una capacidad de hacer estos procedimientos para ofrecerles a estos enfermos o a nuestros enfermos una posibilidad de reducir en mucho las amputaciones. ¿Esos 4 o 5 millones es por sesión o el tratamiento ya? No, solamente el tratamiento endovascular, solamente el tratamiento endovascular. Pero acuérdate una cosa que es fundamental. La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a todas las arterias. Es una enfermedad metabólica que afecta a toda la economía corporal, y a veces habrá que hacer tratamientos también en los riñones, en las arterias de la retina, interactuando con el oftalmólogo. Es una enfermedad que es muy limitante. Cuando un paciente ya va perdiendo su capacidad visual, pues realmente hay muy pocas opciones para hacerle algunas cosas a los pacientes. Bueno, y a propósito de nuestros estudiantes del programa de radiología, ¿cuál es el papel del tecnólogo como un acompañante y que trabaja de la mano de ustedes en el tratamiento del pie diabético? Bueno, de la misma forma que tú me hacías la pregunta que cómo interactuamos los profesionales, de la misma forma uno interactúa en la suite de angiografía. Yo no puedo obtener buenos resultados si yo no tengo un tecnólogo capaz de entender lo que estamos haciendo durante el procedimiento. El manejo integral de esta enfermedad no solamente profesional, sino con los tecnólogos, con los cuales logro los mejores resultados. Cuando hacemos estos tratamientos, ¿qué cuidados debe tener el paciente luego de ellos? Sobre todo nosotros hablamos de pacientes de escasos recursos, muchas veces pienso que hablamos de la dificultad de cierto calzado y eso. ¿Qué cuidados se debe tener después de un procedimiento de estos? Bueno, nosotros debemos involucrar a la familia y al paciente en los cuidados posteriores a un procedimiento. ¿En qué consiste? Es guardar reposo absoluto durante 8 horas e inmediatamente iniciar los medicamentos contemplados por el médico especialista, ya sea endocrinólogo, médico internista, para que no vaya a tener hiperglicemias posteriores al procedimiento. Inicialmente, al día siguiente, inicial de ambulaciones, la ambulación debe ir de menos a más para permitir que al aumentar la marcha, la vascularización sea mayor, porque a mayor ejercicio, mayor necesidad de sangre. Claro. Y el paciente va a revascularizar de mejor manera la extremidad tratada. Es muy importante que el paciente tenga un conocimiento claro de lo que es la enfermedad. Inicialmente, antes del procedimiento, uno les habla de una forma muy cariñosa para que ellos entiendan lo que le vamos a hacer y lo importante que es la recuperación posterior al procedimiento. Doctor, y ya para terminar, se lo estamos preguntando a todos quienes nos acompañan. Ahorita estamos más promoviendo la prevención de la enfermedad. Usted que ha estado en contacto tanto tiempo con la enfermedad, que tiene tanta sabiduría al respecto, ¿cómo podemos evitar llegar hasta allá? Bueno, definitivamente los controles que se deben hacer no solamente son a nivel médico y institucional, sino que tenemos que interactuar también en algunos eventos donde la gente obesa, por ejemplo, las personas obesas que asisten a todos los centros comerciales, donde hay mucha obesidad. Sí. Oye, comenzar a ver si son hipertensos, si el paciente tiene hiperglicemia, para poder reducir. Es que en Colombia hay mucho obeso. El país que más obesos tiene en el mundo es México. Sí. Y después no estamos muy lejos. Entonces hay que tener mucho cuidado en
cuidar a estas personas, que si usted va a un centro comercial vemos que hay mucha obesidad, la gente es muy sedentaria y sobre todo que les gusta muchísimo comer los alimentos que elevan mucho la glicemia, como son los dulces. La gente va tomando gaseosas, va tomando postres, pero no se preocupa en su calidad de vida posterior a la enfermedad que puedan padecer silenciosamente. Claro, hace poco estábamos hablando, uno tenía la imagen de que la obesidad era de Estados Unidos, de México, y hoy en día ya es un tema mundial y creo que en nosotros se está presentando mucho y uno ve mucha persona muy joven, temas como, ojo muchachos, el uso excesivo de todas estas consolas de juego en lugar de usar el parque y ese tipo de cosas son las que generan esta obesidad. Doctor Triana, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por todo esto que nos ha compartido. A ustedes, muchísimas gracias por estar presentes y recuerden que esta es una enfermedad que si bien tiene unos componentes que de alguna manera predisponen, también el hecho de nuestros hábitos saludables, como lo vimos, como nos lo recuerda el doctor, tanto frito, tanto dulce y tanta cuestión que nos afecta, nos lleva al sobrepeso, son que predisponen de alguna manera a tener diabetes. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Mil gracias a usted, Gracias, Edgar, doctor. muy amable, Hasta luego. muy gentil.